En la vecindad todo parecía estar en completa tranquilidad. El Chavo del 8 correteaba con una escoba haciendo ruidos de avión, mientras don Ramón intentaba reparar una vieja silla y la Chilindrina discutía con Kiko por una paleta. Todo parecía un día común. Sin embargo, aquella mañana, el profesor Girafales no apareció con su característico ramo de flores. Tampoco se escuchó el clásico ta, 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 ta por los pasillos. Para muchos, fue apenas un detalle. Para otros, una curiosidad. Don Ramón fue el primero en notarlo. Oiga, doña Florinda, ¿no ha visto al profesor hoy?, preguntó con tono burlón. No, respondió ella mientras barría la entrada de su casa. Debe estar ocupado en la escuela. Aunque últimamente se ha comportado raro, ¿no le parece? Pues ahora que lo dice, sí. Hace unos días me miró raro, como si, ¿sabe? Como si me quisiera medir para un ataúd. Doña Florinda soltó una risa nerviosa. Ay, don Ramón, no diga tonterías. Esa misma tarde, el Chavo encontró algo curioso mientras jugaba con una pelota en el patio. La pelota había rebotado por accidente hasta la puerta del apartamento del profesor. Al ir a buscarla, notó que la puerta estaba entreabierta. ¿Profesor Girafales?, preguntó con timidez. Nadie respondió. El Chavo empujó la puerta con cuidado y entró. El apartamento olía a humedad y algo más. Algo como carne vieja y podrida. Las cortinas estaban cerradas, y la luz apenas se colaba por una rendija. «Hola», repitió. De pronto, un cuaderno grande sobre el escritorio llamó su atención. Era una libreta antigua, con el cuero gastado y letras doradas en la portada que apenas se leían. Registro de alumnos. Colegio San Martín. El Chavo la abrió con curiosidad. Dentro, había listas de nombres, algunos tachados con tinta roja. Pero lo inquietante eran las anotaciones junto a ciertos nombres. Niña difícil. Muy rebelde. Inapropiada para el sistema. Deliciosa en estofado. Niño callado. Buena textura en los músculos. Ideal para filetes. El Chavo arrugó la nariz. ¿Qué es esto? ¿Una receta? Una sombra se movió en la habitación. El Chavo alzó la vista. Detrás de la cortina, una figura se perfilaba. «Hola, Chavito», dijo una voz grave, con una dulzura falsa. El profesor Girafales salió lentamente de las sombras. Llevaba una bata manchada y ojeras profundas bajo los ojos. «¿Qué haces con mi libreta? ¿Esto es suyo? Yo nomás quería mi pelota», respondió el Chavo, devolviéndosela apresurado. El maestro tomó el cuaderno y lo acarició como si fuera un objeto valioso. «Esta libreta es mi diario de caza». El Chavo tragó saliva. ¿De qué caza? Girafales se inclinó hacia él, y sus ojos brillaban con una mezcla de locura y nostalgia. Hace muchos años, antes de venir aquí, daba clases en un colegio muy especial. Aislado, lejos de la ciudad. Con niños muy nutritivos. Pero un día, los rumores crecieron. Gente desaparecida. La policía. Cerraron todo. Tuve que reinventarme. ¿Y ahora es maestro aquí?, preguntó el Chavo, dando pasos hacia atrás. Claro. La carne fresca ya no es tan fácil de conseguir. Pero uno nunca olvida su sabor favorito. El Chavo salió corriendo despavorido del apartamento, sin mirar atrás. Nadie creyó lo que contaba. Decían que lo había inventado. Que seguro solo era un cuaderno viejo y que el maestro estaba deprimido. Pero el Chavo sabía que no era así. Algo oscuro habitaba en el apartamento del profesor Girafales. Y la libreta no era solo un recuerdo. Después de eso, desde aquella tarde, el Chavo no volvió a acercarse al apartamento del profesor Girafales. Incluso dejó de jugar cerca del segundo piso. Cada vez que escuchaba el eco de sus pasos o el chirrido de su puerta, se escondía detrás del barril, temblando. Pero nadie más parecía notarlo. Para el resto de la vecindad, el profesor seguía siendo el mismo. Educado, caballeroso, con flores en la mano y su voz melodiosa. «Qué hombre tan decente», decía doña Florinda mientras tomaba café con él en su casa. El Chavo intentó advertir a don Ramón. «Don Ramón, el profesor guarda una libreta rara. Escribe cosas feas de niños». «¿Cómo que fea?», preguntó, rascándose la cabeza. «¿Cómo que los cocina? ¿Que los come?
Eso suena más a novela de terror barata, chavito. Anda, ve a jugar. Nadie le creía. Pero el chavo no se rendía. Quería probar que lo que había visto era real. Esa noche, cuando todos dormían, volvió sigilosamente al apartamento del maestro. Forzó la cerradura con un alfiler que le dio ñoño, y entró. Todo estaba en penumbra. El olor putrefacto seguía presente, más fuerte que antes. Pero lo que más llamó su atención fue el armario del fondo, cubierto por una sábana blanca. Se acercó despacio. Estaba a punto de levantar la tela cuando escuchó un chasquido detrás de él. No deberías estar aquí, chavito. El chavo se giró, y el profesor estaba ahí, con una linterna que iluminaba su rostro a medias. Perdón. Yo solo. Balbuceó, retrocediendo. Te dije que no tocaras mi libreta. Pero veo que la curiosidad es una plaga muy difícil de erradicar. Con una fuerza que no parecía propia de él, el maestro lo tomó del brazo y lo arrastró al armario. Tiró de la sábana. Detrás había una puerta pequeña, como una trampilla, con candado. Sacó una llave de su bolsillo y la abrió. ¿Sabes por qué desarrollé este gusto, chavo? El niño negó con la cabeza, aterrado. Fue en 1958. Era joven, inexperto, y daba clases en el internado San Martín. Muchos de mis alumnos venían de hogares rotos, nadie los visitaba. Nadie los extrañaba. La administración hacía la vista gorda. Una noche, por hambre y desesperación, probé carne humana. Fue sin querer. Pero descubrí que había algo en ella. Algo que me hizo sentir vivo. El chavo lloraba. No quiero saber nada. Déjeme ir. Ya es tarde. Lo arrojó dentro de la trampilla y cerró la puerta. El chavo cayó en una habitación oscura, rodeado de huesos, viejas mochilas, y restos. Se escuchaba un chillido débil. Al fondo, una niña con el uniforme de un colegio, pálida y delgada, se acurrucaba en una esquina. ¿Quién eres?, preguntó el chavo. Me llamo Julia. Estoy aquí desde hace mucho. Él dijo que aún no era mi turno. La trampilla se abrió de nuevo. No te preocupes, chavito. No será hoy. Hoy tengo invitados. Pero mañana. Mañana comeremos bien. La puerta se cerró de golpe. Arriba, en la vecindad, nadie notaba la ausencia del chavo. Todos pensaban que se había ido a jugar por ahí. Pero en el fondo del apartamento del profesor Girafales, el hambre seguía creciendo. Después de eso, en la vecindad, pasaron 3 días desde la desaparición del chavo. Nadie parecía muy preocupado. Seguro está en alguna aventura, decía don Ramón, aunque ya comenzaba a mirar su barril con cierta inquietud. A ese niño se le da por desaparecer de pronto, agregaba doña Florinda con desdén. Pero no lo culpo, no tiene buena educación. Mientras tanto, en el sótano oculto del profesor Girafales, el chavo y la niña llamada Julia compartían migajas y agua sucia. Ella ya no tenía lágrimas. Él apenas entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué nadie me busca?, susurró el chavo una noche. ¿Por qué tú no importas? Así fue conmigo también, contestó Julia con voz apagada. Arriba, en su apartamento, el profesor afilaba cuchillos mientras silbaba una melodía de salón. Se detuvo frente a un espejo, observando su reflejo envejecido. ¿Sabes por qué desarrollé este gusto, chavito?, dijo en voz alta, aunque nadie lo escuchaba más que su propio eco. Tomó la libreta antigua y acarició sus páginas, ahora llenas de anotaciones con tinta fresca. Porque los adultos mienten, traicionan y destruyen. Pero los niños son puros. Su carne lo refleja. No hay mejor manjar que aquello que no ha sido contaminado por el mundo. Esa madrugada, bajó al sótano con una bandeja metálica, cubriéndola con un trapo blanco. Hoy es el gran día, anunció con júbilo. El chavo intentó resistirse, pero el maestro lo ató con correas viejas al banco de madera. No, por favor. No me haga daño. Te haré un favor. Vas a ser parte de algo eterno. Julia gritó desde el rincón, suplicando que lo dejara en paz, pero su voz se ahogó con el sonido del primer corte. El grito del chavo fue desgarrador. El profesor trabajaba con una calma escalofriante. Cortaba y separaba con precisión quirúrgica, como si lo hubiera hecho 1000 veces. La sangre goteaba en un balde de metal mientras él sonreía. No sabes cuánto esperé este día. Tenías que ser tú, chavo.
Inocente, ingenuo. Perfecto. En la superficie, doña Clotilde fue la única que notó algo extraño. Había visto al profesor arrastrar un saco pesado por las escaleras 2 noches antes. Fue a buscar al señor Barriga. Algo raro pasa en ese apartamento. Hay ruidos. Olores. Y el chavo no aparece. El señor Barriga accedió a revisar el lugar. Tocaron la puerta del profesor, pero nadie respondió. La empujaron. Estaba abierta. Dentro, todo parecía en orden. La libreta no estaba a la vista. El sótano, oculto tras una falsa pared, tampoco fue encontrado. Debe haberse ido de viaje. Tal vez el chavo fue con él, dijo el profesor, apareciendo de repente, ahora con ropa limpia y una sonrisa impecable. ¿Y ese olor?, preguntó doña Clotilde. Preparé un guiso nuevo. ¿Desean probar? Sirvió 2 platos humeantes. Carne suave, con patas y hierbas. Está delicioso, murmuró el señor Barriga. ¿De qué es? El profesor sonrió. Secreto familiar. Esa noche, todos en la vecindad fueron invitados a cenar. Nadie volvió a mencionar al chavo. Nadie se atrevió a cuestionar al maestro. Y cada cierto tiempo, cuando un niño desaparece en algún vecindario cercano, la libreta de Girafales suma otra página. Y siempre se guarda un poco. Para después. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.